Paz, el ex subsecretario federal de Desarrollo Social y especialista también en estos temas, entre otros. Mi estimado, ¿cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos a la orden. Igualmente, a ver, ¿qué datos traes del Coneval, de cómo está la pobreza en el país y lo que puede venir después de lo que estamos viviendo en esta contingencia? Fíjate que acaba de sacar un reporte donde advierte pues un problema que se ve por la disminución de los ingresos. El mayor impacto que ha tenido la pandemia pues es la pérdida de empleos y por lo tanto en los ingresos de las familias. Hay las cifras del Seguro Social pues ya hablan de pérdida de 600,000 empleos y hay quienes calculan que toda la crisis podría resultar una pérdida entre 1,5 millones y 3 millones de empleos. Entonces advierte el Coneval que esto significaría, a través de la reducción de los ingresos de las familias en pobreza, que alrededor de 10 millones de mexicanos podrían caer en la pobreza y se podría perder todos los avances que con muchos esfuerzos se habían logrado en 10 años o más. En 10 años logramos disminuir en cerca de 7, 8 millones de personas la pobreza, y esto se perdería por la pandemia si no se actúa con oportunidad. Además de la pérdida de ingresos, Luis Alberto, le preocupa a Coneval la pérdida de ciertos accesos a estos derechos sociales como la seguridad social, porque en México el acceso, por ejemplo, a la seguridad social está relacionado directamente con el empleo. Entonces, cuando pierdes el empleo, también pierdes el acceso a ese beneficio, lo cual pondría una situación muy, muy delicada a una cantidad importante de familias. La verdad es que nomás nos habíamos focalizado en el tema de los empleos y no habíamos visto este otro lado pues social de la crisis sanitaria, y creo que de forma muy correcta el Coneval está advirtiendo este riesgo. Oye, Marco, ¿y qué recomienda? ¿Qué medidas recomienda, Ya, por el ejemplo? Coneval dice que donde está el problema es en el empleo. Entonces puede hacer varias cosas para proteger, pero desafortunadamente cada una de las propuestas que hace significan mayores recursos económicos. Entonces dice que si se plantearan algunas ampliación de coberturas de programas sociales para proteger la gente que caería en pobreza y en pobreza extrema, significaría una inversión pública adicional de 180,000 millones de pesos que no tiene el gobierno federal, y la única forma de entrarle sería a través ya sea de una reforma fiscal o también a través de endeudarse más, y por lo visto el presidente eso no está tomándolo en cuenta. Lo que dice la lógica es que lo que debería de hacerse es protegerse el empleo. Esto es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas que crean entre 8 y 9 de los 10 empleos en este país, para que puedan seguir sobreviviendo y manteniendo el empleo. Porque si estas empresas mueren, inexorablemente esta gente se iría en la pobreza y no tendría oportunidad de salir más que a través del subsidio del gobierno, y eso afectaría no solamente a las personas, sino a los propios ingresos presupuestales. Puede implementar algunas medidas temporales, como la ampliación de la pensión universal que se tiene a los adultos mayores. Se puede implementar opciones como el seguro contra la pérdida del empleo. Se podrían implementar algunas medidas como apoyo a los servicios de casa habitación. Se podría implementar inclusive algunos subsidios que tienen que ver con monetarios directos, pero cuestan dinero, Luis Alberto, y ahorita el gobierno no tiene margen presupuestal, así que estamos mal y de malas. Híjola, qué panorama. Y esto son números nacionales. ¿Está ubicado esto en Sonora, por ejemplo? No, no, pero podríamos extrapolar. Yo creo que aquí en Sonora por lo menos nos podría repercutir entre 200 y 300,000 personas que podrían llegar eventualmente a la pobreza, ¿no? Hay que decirle, no es culpa de los gobiernos esto, no es culpa de la pandemia, pero sí es responsabilidad de los gobiernos actuar con oportunidad para evitar un mayor deterioro. Y eso es lo que se está llamando la atención Coneval, actuar con oportunidad.
porque una vez que la gente cae en pobreza, mi querido Luis Alberto, es muy difícil sacarlas adelante. Y no estamos hablando de números, recordemos, humanicemos esos números, estamos hablando de personas, de familias, que con mucho esfuerzo se habían hecho de un patrimonio, de una casa, que habían podido mandar a sus hijos a la escuela, que tenían una buena alimentación, hoy está en riesgo hasta eso, porque uno de los factores fundamentales de la disminución del ingreso es que se afecta hasta la alimentación, esto es, la ingesta de los nutrientes básicos para el desarrollo de la persona estaría en riesgo, ¿no? La gente tendría que bajar la calidad de su alimentación para poder enfrentar esta disminución de sus ingresos, y eso estamos hablando que le costaría a este país algo increíblemente fuerte en materia de capital humano hacia futuro. Esto es el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y por ejemplo, ¿qué tendría que ser el estado de Sonora específicamente? Lo mismo, o sea, por ejemplo. Yo creo que tendría que sumarse a estas estrategias que se plantean en términos generales. Desafortunadamente, en la medida que vas bajando el nivel, el orden de gobierno del federal al estatal o el municipal, las capacidades de los gobiernos para enfrentar este tipo de retos se van disminuyendo drásticamente. Aquí el que tiene mayores capacidades es el gobierno federal. El gobierno estatal tiene capacidades limitadas porque depende mucho de estos recursos federales. Sí podrían contribuir a estos programas de apoyo las micros, pequeñas y medianas empresas, de hecho lo están haciendo, pero el impacto pues es relativamente bajo, por decirlo de alguna forma. Pues ahí está el panorama, Marco, de lo que pudiera venir. 10 millones de mexicanos, 10 millones de mexicanos, ojo, que pudieran caer en la pobreza si es que no se activa la situación y pues no se ve por dónde. El presidente exactamente ha dicho no quiere invertir, solo los créditos a la palabra y hasta ahí no ha habido más, no hay otro apoyo de No, parte no del hay más. presidente. Inclusive, Luis Alberto, el día de ayer, Gonzalo Hernández Licona, que es el director de Coneval, dijo que él creía que si no se actuaba con oportunidad y que llegaba a pérdida de empleos de más de 2 millones, como algunos lo prevén, este dato de 10 millones se podría incrementar a 15 millones. Imagínate, se podría ver una especie de contagio entre la pandemia sanitaria, pandemia económica y llegar a la pandemia social, y eso sería desastroso para este país. Así que hay que actuar con oportunidad y con imaginación. También el Coneval hace un llamado a la innovación. Es el momento de cambiar instrumentos, de pensar diferente, porque esa gente necesita apoyo. Si no, no digamos una década, mi querido Luis Alberto, podríamos perder 2 o 3 décadas de desarrollo, y ese sería un altísimo costo para este país. Muy bien, gracias Marcos. Al contrario, un abrazo. Buenos días, en verdad, insisto, pues tanto el federal como el estatal, los municipales, todo se tiene que replantear, todo se tiene que replantear a raíz de lo que estamos viviendo. Y ayer en el Congreso se dio